bienvenido a nuestro desgarrador documental sobre una joven, de solo 15 años, que se enfrenta sola al mundo tras perder a su padre en un paro cardíaco mortal. Este viaje emocional resaltará su resiliencia y determinación mientras navega por las aguas inexploradas de la vida sin su luz guía. Únase a nosotros mientras profundizamos en su historia, iluminando la fuerza indomable y la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. Entramos en la vida de Stella, una adolescente introspectiva y resistente de 15 años que se adentra demasiado pronto en las duras realidades de la edad adulta. Mientras se sienta en silencio y pensativa en una habitación con poca luz, sus ojos reflejaron las profundidades del dolor, sus sueños juveniles destrozados por la repentina desaparición de su padre. Nacida y criada en un pueblo pequeño y pintoresco, Stella compartía un vínculo inquebrantable con su padre, un humilde trabajador de una fábrica que llegaba a fin de mes con puro trabajo duro y determinación. Él era su apoyo constante, su pilar de fuerza y su faro de esperanza en la imprevisibilidad de la vida. El destino, tan impredecible como las mareas, asestó un golpe fatal. Un grave paro cardíaco se cobró la vida del padre de Stella, dejándola sola para lidiar con las duras realidades de la vida, el dolor y la desalentadora perspectiva de un futuro incierto, todo ello con solo 15 años. Como único proveedor, el padre de Stella había luchado por hacer malabarismos con el trabajo, y ganar tiempo para los años de crecimiento de su hija. Pasaba noches frecuentes ayudándola con las tareas escolares, compartiendo historias conmovedoras y fomentando su vínculo especial entre padre e hija. A pesar del dolor que la estrangulaba, el inquebrantable amor de Stella por la educación se convirtió en un faro de esperanza. Impulsada por el deseo de cumplir el sueño de su padre, decidió continuar sus estudios y forjar un futuro prometedor, incluso frente a la adversidad. Con pura determinación y el apoyo de una comunidad benévola, Stella reanudó sus estudios. Encontró consuelo en sus aulas, donde el aprendizaje actuaba como una distracción embriagadora, negándose a permitirle perder el contacto con sus sueños. A medida que los días se fusionaron en progresiones dolorosamente lentas, las esperanzas y los sueños de Stella volvieron a encontrar terreno. Ella estaba desafiando las tormentas, y tal resistencia no pasó desapercibida cuando la esperanza comenzó a brotar de la flor marchita de su vida. Stella, esforzándose por enorgullecer a su padre, asumió su papel de principal sostén de la familia. Con una tenacidad inaudita en alguien tan joven, siguió adelante y asumió varios trabajos a tiempo parcial, asumiendo las responsabilidades financieras con gracia más allá de su edad. En medio de sus luchas, la vida de Stella se convirtió en un testimonio de su perseverancia. Dos mundos contrastaban dentro de su ser, el inminente abismo de la desesperanza por un lado, y el rayo de optimismo por el otro. La vida era insoportablemente dura sin la presencia tranquilizadora de su padre, pero Stella emergió como un faro de resiliencia. Ella triunfó constantemente sobre las tribulaciones de la vida, dejando que su espíritu inquebrantable se elevara más allá de los horizontes de la desesperación. La compasión de su comunidad cosió un manto de apoyo alrededor de Stella, recordándole que no estaba sola. Aunque la pérdida de su padre siguió siendo dolorosa y real, su camino fue iluminado por el cálido resplandor de la solidaridad, consciente de su difícil situación. Mientras soportaba el peso de su mundo que se desmoronaba bajo sus pies, Stella aprendió el arte de sobrevivir a la ola de dificultades implacables. Cada día que avanzaba, escribía otra página en la narrativa de su fuerza y resiliencia indomables. Las olas del dolor disminuyeron y fluyeron, pero Stella se negó a ahogarse. Siguiendo la marea de su determinación, superó los desafíos que la vida le lanzaba. En un mundo que parecía frío y despreocupado, derribándola cada vez que intentaba levantarse, Stella encontró consuelo en sus queridos recuerdos con su padre. Actuaron como estrellas guía, guiándola hacia un futuro del que esperaba enorgullecer a su amado padre. Incapaz de comprender la pérdida insondable, Stella cuestionó el destino y luchó por reconciliarse con la repentina ausencia de su padre en su vida. Sin embargo, la fuerza innata dentro de ella se negó a sucumbir, sacándola del borde de la desesperación. Stella se movió a través de la vida, envuelta por el omnipresente espectro de la pérdida. Sin embargo, su espíritu permaneció intacto. Cada día que pasaba, creaba un nuevo capítulo de su vida, un capítulo de resiliencia, fortaleza y esperanza inquebrantable. El dolor se mezcló con la esperanza en su corazón, guiándola hacia un camino sembrado de pruebas y tribulaciones. Stella enfrentó cada obstáculo de frente, su espíritu sin inmutarse y su voluntad ininterrumpida. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. La vida de Stella sufrió varias transformaciones. Su exuberancia juvenil dio paso a una determinación decidida y sus lágrimas a una fuerza estoica. En la tranquilidad de la noche, mientras el mundo que la rodeaba dormía, Stella a menudo se sentía abrumada por la carga de sus responsabilidades. Conmovidas por esta tranquila perseverancia, almas bondadosas de su comunidad dieron un paso adelante para ofrecer su apoyo, asegurándose de no perderse en medio de los pedazos dispersos de su vida. Guiada por el faro de sus sueños y el apoyo de quienes la rodeaban, Stella abrió un camino único lleno de obstáculos y salpicado de pequeñas victorias. Con cada paso adelante, las sombras de su pasado se hacían más claras, mientras que su espíritu brillaba más. La repentina y prematura muerte de su padre había destrozado la vida de Stella, pero ella no dejó que esto la definiera.
En cambio, canalizó su dolor hacia una determinación fuerte y firme de superar las probabilidades, sacando fuerza de su luz guía que continuó brillando luminosamente en su corazón. La determinación inquebrantable de Stella, que significa un faro de espíritu inquebrantable en medio de una adversidad abyecta, fue un himno de extraordinario coraje. Siguiendo los pasos de su padre, abordó los desafíos de su vida con resiliencia y tenacidad, siempre consciente de la mano guía que una vez la había estabilizado en su camino incierto. A medida que se desarrolló la historia de Stella, se hizo eco de la enormidad de su resiliencia, y la increíble fuerza que invocó frente a circunstancias abrumadoras. En medio de los restos de su vida pasada, sembró las semillas de un futuro que esperaba que diera los frutos de su trabajo y determinación. Girando hacia el horizonte de incertidumbre, Stella emprendió un viaje plagado de obstáculos. Cada obstáculo que superó, cada desafío que enfrentó y cada dificultad que soportó fueron los ladrillos que fortalecieron el edificio de su espíritu indomable. En medio de los torrentes de las tormentas de la vida, Stella era un faro de esperanza. Con el tiempo, aprendió a ver sus luchas no como obstáculos enormes sino como trampolines que allanarían el camino hacia un futuro mejor, plagado de momentos de alegría y triunfo. A medida que pasaron los años, Stella pasó de ser una adolescente vulnerable a una mujer firme y decidida. Su viaje fue un testimonio de su espíritu, su resistencia y su coraje interminable frente a la adversidad. El sueño de Stella persistió en el horizonte, parpadeando pero nunca desvaneciéndose. A través de los altibajos, obtuvo optimismo de los pequeños momentos de alegría que se escondían en las grietas de su dura realidad. Se aferró a estos momentos, permitiéndoles alimentar su implacable viaje. Los ecos de su risa, aunque raros, revoloteaban en medio de la solemnidad de su vida, chispas diminutas y radiantes que iluminaban su camino aparentemente oscuro. Las comisuras de sus ojos se arrugaron con el peso invisible de las lecciones de la vida, y su espíritu bailó con una melodía de determinación silenciosa. A caballo entre la vulnerabilidad adolescente y la responsabilidad madura, Stella tomó los crueles giros de la vida como oportunidades para repararse y fortalecerse. Humillada y empoderada por sus experiencias, prometió emerger de las cenizas de su vida anterior, un fénix con alas renovadas de esperanza y resiliencia. A través de pruebas desgarradoras libradas ferozmente y batallas de larga data valientemente ganadas, Stella encontró su fuerza y voz. Ahora, una madura de 20 años, encarnaba resiliencia y esperanza inquebrantable, un testimonio del triunfo del espíritu humano frente a las adversidades más graves de la vida. Aunque su viaje estuvo lleno de pruebas, cada obstáculo no fue más que un trampolín en el ascenso de Stella a una vida plena. Unida por la profunda compasión colectiva de quienes la rodeaban, llevó dentro de ella el espíritu de su difunto padre su faro de esperanza, su luz guía. Mientras su corazón anhelaba la reconfortante presencia de su padre, Stella encontró consuelo en los recuerdos que una vez crearon juntos. Ella sonrió una sonrisa incrustada con restos de pérdida y esperanza. Envuelta en las sombras de sus luchas, pero iluminada por el resplandor de sus sueños, Stella se mantuvo erguida, un símbolo de resiliencia. Las dificultades de la vida no habían atenuado su espíritu, sino que habían avivado las llamas de su esperanza y fortaleza. Y así, la historia continúa. El arduo viaje de Stella, aunque empañado por la pérdida y marcado por las dificultades, trae esperanza y aliento a todos los que escuchan. Su historia es un faro de resiliencia frente a la desesperación, un susurro de coraje y una encarnación del espíritu humano indomable. En medio de los hilos sueltos de la vida, tejió un tapiz de resolución, fe y esperanza inquebrantable, el testamento de su espíritu inquebrantable.